Hola amigos chatarreros, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a hablar de electrodos, pero en específico de qué significan estos números que seguramente todos lo han visto. Algunos se notan más, otros se notan un poco menos, pero la mayoría de los electrodos lo tiene. Y a la gente que se está iniciando y también gente que tiene experiencia, tampoco sabe qué significa o para qué sirve. Les voy a dar una breve explicación lo más clara posible. Espero que les sirva y como siempre que miren el video hasta el final. Bien amigos, aunque nuestras máquinas de soldar nos indican los tipos de corriente, es de mucha importancia establecer la polaridad que utilizaremos. Aunque solo requeriremos los electrodos tradicionales como el 6013, que es para soldar hierro, para herrería, ustedes ya saben que es el más común, es interesante e importante conocer las características de los distintos electrodos si queremos profesionalizarnos más en el arte de la soldadura por arco. Acá tenemos una clasificación según la AWS, American Welding Society, sería algo así como Sociedad Americana de Soldadores, donde aproximadamente tenemos una tablita para saber cada cosa qué es lo que significa. Les dejo siempre como ejemplo el 6013 porque es el electrodo que más vamos a utilizar. Ustedes ya saben que hemos hecho un video también de los electrodos más usados en herrería. Bueno, el 6013 es uno de los más usados. Así que vamos a empezar a paso por punto a explicar qué es lo que significa. Bien, siempre tomando como el ejemplo el 6013 o 6013, tenemos E6013, donde E nos indica que es un electrodo manual, para soldadura manual. En los dos primeros dígitos, o sea 60, es la resistencia mínima a la tracción. En PSI serían 1000 PSI, o sea 60 por 1000, 60.000 PSI. Después hacemos la conversión a kilos para que le quede claro, pero vamos a detallar y después lo hacemos más extensivo. Este sería posición de soldadura, posición de soldeo, en los cuales la 1 significa todas las posiciones, 2 significa posición plana y horizontal, y 4 todas, especialmente vertical, progresión descendente. Y por último tenemos el 3, que indica tipo de revestimiento, corriente y polaridad. Entonces, como decíamos, E significa que es electrodo, 60 nos indica la resistencia mínima a la tracción. ¿Cuántos kilos soporta un electrodo? Si hacemos la conversión, el 6013 resistiría 60.000 libras por centímetro cuadrado, pasado a kilos serían 4.219 kilos. 4.219 kilos por centímetro cuadrado de soldadura. Es bastante, es suficiente. Ahora en cambio, si tenemos acá un 7015 o un 7018, tendríamos un poco más de resistencia, 70.000 libras, ya tendríamos que hacer la conversión para pasar a kilos. Pasemos ahora a lo que es posición de soldeo. Como les dije, el 1 era de todas las posiciones, el 2 posición plana y horizontal, y 4 todas especialmente vertical y progresiva. Por eso están usados el 6013, porque se puede usar en todas las posiciones. Es un electrodo muy dúctil, muy fácil de producir el arco y tiene la característica de poder usarse en todas las posiciones. Vamos a pasar a la última, que es un poquito más extensa, que es tipos de revestimiento, corriente y polaridad. Bien, acá en el último dígito del electrodo podemos extendernos un poco más. Si termina en 1, el revestimiento es célula de sodio. Este tipo se utiliza con corriente continua y el electrodo A positivo. Si termina en 2, celulosa de potasio, sirve para corriente continua y corriente alterna, y es indiferente el polo del electrodo en el que se conecte. Si es 3, como en el caso de 6013, es celulosa de titanio, sirve también para corriente alterna y continua, y se coloca el polo en el electrodo, en negativo, para que no se sobrecaliente, pero también se puede usar en positivo, como ustedes ya saben,
corriente inversa, corriente directa, que ya lo vimos en otro video. Pasamos al número 4. Si es 4 es hierro de polvo de titanio, se puede usar en corriente alterna, corriente continua, polo positivo. Si es 5 se puede usar, es de hidrógeno de potasio, es corriente continua y se puede usar a positivo. Si es 6 es hidrógeno de potasio bajo, se puede usar en alterna y en continua positivo. 7 es óxido de hierro, permite las dos corrientes, alterna y continua, y polo positivo. Y el 8 es el último, polvo de hierro bajo hidrógeno, las dos corrientes, alterna y continua, y polaridad positiva. Esto más o menos es el significado de las letras de cada electrodo. No quiero extenderme mucho más, solamente le mostré en el 6013, también puede ser en el 7018, si fuera 7018, que es el más común, de básico, o 7015. Acá también tiene detallado 01 tipo celulósico, se refiere a este número, 3 o 4 tipo rutílico, 5, 6, 7 y 8 tipo básico o bajo de hidrógeno. Así que bueno, gente, eso sería todo por hoy. Les voy a dejar abajo un link para que busquen más información. Esto es más importante si ustedes se quieren profesionalizar en este hermoso oficio de la soldadura. Espero que les sirva. Y bueno, como siempre, respondiendo consultas. Me han consultado sobre este tema. Investigué un poco lo que yo sabía, otro poco lo que no sabía, para contarles a ustedes. Ahora les muestro también cómo viene un catálogo de Conarco, aunque tengo una fotocopia media vieja, pero se las voy a mostrar igual. Acá tenemos un catálogo de electrodos de la marca Conarco, que es muy conocida. Arranca de Conarco 10 y tiene hasta Conarcron 1400, tiene todas las características. Esto es una fotocopia que está un poco vieja porque yo la saqué de un libro y bueno, quedó un poco así, pero tengo todo las características y las especificaciones de cada electrodo. Esto también lo pueden buscar en la web o pedírselo a su proveedor. También me olvidé de decirles que bueno, algunos electrodos tienen por color, también pintan la punta del electrodo, siendo los 6013 casi todos en azul. Y bueno, eso básicamente quería contarles en este video. Espero que les sirva y cualquier consulta, como siempre, me la hacen aparte y trataremos de responder. Si no sabemos, la buscaremos para responder con propiedad.